Dios. Vamos, hermanos, a venir a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo del libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra y en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios, siempre recordando, hermanos, algunos encargos, ¿verdad?, que Dios da y que son muy principales, pues que es necesario que nosotros pues los pongamos por obra. Como cuando dice sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? También dice el que es de Dios no peca, así dice la palabra, y el que peca es del diablo, así dice la palabra. También, hermanos, dice la palabra que no seamos insensatos, así dice, sean sabios, dice, no sean insensatos. Eso es muy importante porque eso determina, hermanos, quién es evangélico y quién no, porque el que es sabio es el que sabe las cosas de Dios, ¿verdad? Y el que las obedece, ¿verdad? Porque si alguien sabe y no obedece, siempre es insensato. Entonces el que las sabe y obedece, ese es sabio, y el que peca es insensato. Y acuérdense ustedes de aquella parábola de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Y las vírgenes sabias. Las vírgenes sabias se salvaron, pero las insensatas no, ¿verdad? Por eso Dios dice, sean sabios y no sean insensatos. También dice Dios ahí en esa misma parte, o sea, en otra parte, pero en esa misma, en la misma forma de enseñanza, ¿verdad? Dice Dios que Dios no se complace en los necios. No tiene Él pues complacencia en los necios o en los insensatos, ¿verdad? Sino que en los sabios, ¿verdad? Dios se complace en los sabios. Todo eso nos da una idea, ¿verdad?, de cómo es que tenemos que andar en el camino. No vamos a andar pues loqueando, ¿verdad? Ahora hemos leído, hermanos, esta porción donde dice la palabra que Pablo dice, ¿verdad? Pablo nos da él pues su sentir, y dice él pues que él ora por todos nosotros, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Amén, gloria a Dios. Esto, hermanos, yo sé de que las iglesias, cualquier iglesia, y hablemos así, ¿verdad?, de evangelio diferente, porque aquí, hermanos, este es otro punto, ¿verdad?, de que acuérdense que la palabra dice, ¿verdad?, por ahí en el libro de Gálatas
Gálatas 1:6, dice que tan pronto te has alejado de Dios que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, le está diciendo, vaya, vos que veniste al camino y venías, ¿verdad? Con intenciones de obedecer, pero luego pues alguien te estorbó, alguien te engañó, alguien te dijo otra cosa y te fuiste, ¿verdad? En ese evangelio diferente, porque ese montón de pastores que dicen, fíjense cómo dicen los pastores, dice, mire, dice, no hay quien cumpla, así dicen, al pueblo le dicen, sí que no hay quien cumpla, y todos somos pecadores, y además de eso somos salvos por gracia, así dicen ellos, ¿verdad? Pero son palabras, eso no es verdad, eso no está pues apoyado en la Escritura, porque la Escritura nos dice pues de que fíjense cómo dicen, ellos dicen, no hay quien cumpla, oyen decir en la palabra que dice que el que diga que no peca es mentiroso, así está escrito. Pero también, eso lo dice Juan, ¿verdad? El de las cartas de Juan, ¿verdad? Así dice Juan, que el que diga que no peca es mentiroso. Pero Juan también dice que el que peca es del diablo. Entonces ahí lo que hay, hermanos, es algo de sabiduría. Por eso dice la palabra que seamos sabios. Y a sabiduría Dios solamente se la da a los que obedecen los mandamientos. ¿Verdad? Que ahí, mire, si nos vamos por todas las iglesias, ¿verdad? Donde hay pastores de evangelio diferente y les queremos hacer entender este punto, ¿verdad? De que no vamos a pecar, no nos van a creer nunca. Nunca nos van a creer porque la palabra es firme, dice que ellos no obedecen el mandamiento y por eso no van a entender. En cambio, el que obedece va a entender, porque ahí lo que hay, hermanos, es que, fíjense que dice Juan también, ¿verdad? El que mire a su hermano, dice, pecar con pecado que no sea de muerte, orará, dice a Dios por ese hermano y Dios le perdonará ese pecado no de muerte. Hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. O sea, ahí está el problema, ¿verdad? Y eso es el misterio, esa explicación, esa palabra está en misterio. Y por eso no la puede entender alguien que peca. Quiere decir, así al rápido les voy a dar la idea porque lo tocamos, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que el que es de Dios no peca. Yo soy de Dios, yo no peco, soy de Dios, no peco. Pero alguien, ¿verdad?, que dice que es pecador y que dice que es salvo por gracia, él no es de Dios. Pero, ¿cómo podemos definir esto, verdad? Que él dice que no hay quien cumpla y nosotros entendemos que sí, ¿verdad?, que tenemos que cumplir. Porque Dios dice que el que es de Dios no peca y que el que peca es del diablo. Es que ahí, hermanos, el pecado no de muerte, como dice Pablo, como dice Pedro, es el pecado accidental. El pecado que la gente comete por accidente, ¿verdad? Pero voluntariamente no lo cometió. No, él no pensó, ni tuvo en su idea, no tuvo en su mente pecar. Entonces él no peca. Y por accidente, para que se cumpla la palabra, que todos somos pecadores, porque la palabra se cumple, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra, que todos somos pecadores, entonces esta persona, Dios permite que él peque en un accidente. Pero vamos a examinar el caso, ¿verdad? Entonces dice la palabra que ese que peca accidentalmente, Dios le perdona ese pecado. Ora, y Dios le perdona ese pecado. Pero, ¿a quién se lo perdona? Se lo perdona a los evangélicos, que no pecan, ¿verdad? Y se lo perdona porque ese pecado no era culpa de él. Él no dijo que quería pecar, ni se decidió, ni pensó nada. Vino por accidente, ¿verdad? No va a su cargo, su conciencia está limpia. Así se define ese caso, ¿verdad? Los de Dios no pecamos. Y para que se cumpla la palabra que todos somos pecadores, Dios nos permite que pequemos con pecado no de muerte, que es el pecado accidental, y se cumple la palabra que todos pecamos, pero nosotros no pecamos. Si usted puede examinar, ¿verdad? Yo no dije que iba a pecar, ni pequé. Eso fue un accidente y yo no participé en él. Solamente que estuve, ¿verdad?, por allí, ¿verdad?, involucrado, pero no de mi propia voluntad. Ahora, el pecado de muerte, ¿cuál es? El pecado que la gente comete con conocimiento, el que comete la gente con
con su propia voluntad. Como que se diga, ¿verdad? Ay, un accidente, yo no tuve voluntad de pecar, ni decisión, ¿verdad? Sino que se dio fuera de mi voluntad, pero aquel que dice de su corazón o de su mente, bueno, sí voy a pecar, ¿verdad? Bueno, sí voy a cometer este pecado, o sí voy a hacer este asunto, ¿verdad? Eso es con su voluntad, ese es pecado de muerte. Y ese pecado, nosotros los que somos de Dios, no pecamos así. Ahora, si examinamos a los evangélicos de evangelio diferente, que dicen que ellos pecan, y que pecan para la quien cumpla, analicémoslo, ¿verdad? Ellos no conocen la palabra, pero analicémoslo, miren. Si alguien dice, bueno, es que yo soy evangélico, ¿verdad? Pero como no hay quien cumpla, yo voy a pecar. Entienda usted eso. Él va a pecar. Dijo que iba a pecar. Lo hizo con su intención, con su conocimiento, con su voluntad. Es pecado de muerte. Pero él no entiende esas cosas. Ahora, les expliqué esto porque toqué el punto, ¿verdad? Pero hemos leído que dice que Dios, Pedro pide que Juan es... no, este es Pablo, sí, porque es Efesios. Pablo pide que Dios nos dé sabiduría en el conocimiento de Dios, porque es muy importante. Dice en una parte que Dios nos dé sabiduría para que aprobemos lo mejor, dice, ¿verdad? Es necesaria la sabiduría, por eso Dios dice, sean sabios, así dice Dios, sean sabios, y no sean insensatos, porque sin sabiduría, un evangélico sin sabiduría no se va a salvar. Además de eso, pues no va a estar en la lista de los escogidos, porque él es insensato. Mire, en la lista de los escogidos están los sabios, los obedientes, los que temerosos de Dios, o sea, todos aquellos, ¿verdad?, que están de acuerdo en las cosas de Dios, que están dispuestos, pues, a servir a Dios. Pero el que contraria en algo, ese está en la lista de los insensatos. Y los que se salvan son poquitos, o sea que los sabios son poquitos. Fíjense, hermano, que allí hay una parte donde dice la palabra que cuando nosotros dice queremos obedecer a Dios, o sea, el Espíritu quiere que obedezcamos a Dios, pero la carne dice, se opone, ¿verdad? Y eso es pues de que las personas que vienen al camino y vienen de la incredulidad, ellos pues están más habituados al pecado. Y cuando se les dice que no pequen, ellos, ¿verdad?, ahí están en aquella cosa, ¿verdad?, que si peco o que no peco, pero bueno, me voy a decidir y voy a pecar, ¿verdad?, y por ahí se va. O sea, ese problema, ¿verdad?, que esa decisión que no toma, ¿verdad?, en serio, y que le gana la carne, ¿verdad?, que decide por el pecado, eso pues lo lleva a la condenación, ¿verdad? Pero si nosotros, ¿verdad?, nos sometemos y en verdad queremos obedecer a Dios, sentimos, dice la palabra, duro en el principio, pero después sentimos gozo, alegría y gozo, ¿verdad? Y conocimiento y alegría y todo, ¿verdad? Así de que, ¿por qué dice Pablo, hermanos, que él pide que Dios nos dé sabiduría en el conocimiento de Dios? Dice, para que conozcamos, dice, a Dios, ¿verdad? Y que conozcamos, dice la altura, lo ancho, la profundidad, y eso quiere decir, hermano, que conozcamos en todo las cosas de Dios. O sea, todo lo que Dios nos ha prescrito, ¿verdad? Que todo lo conozcamos, que lleguemos al conocimiento. Y ahí nos va diciendo, hermanos, que dice que lleguemos al conocimiento de la estatura, que lleguemos, dice, al conocimiento de un varón perfecto, dice. O sea, nosotros tendríamos que ser perfectos al tener ese conocimiento, y dice, a la estatura de Cristo, que quiere decir que vamos a tener, ¿verdad?, ese conocimiento que Cristo nos dice que tenemos que tener. O sea, la totalidad, pues, ¿verdad? Y como dice la estatura de Cristo, que sabemos todo lo que Cristo, pues, quiere que sepamos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pues, pero veamos una cosa. Yo lo que quiero es que entendamos esto. En una iglesia de evangelio diferente, no le dicen a usted que sea sabio. No le dicen que sea sabio. No le dicen, hermanos, que es necesario, ¿va?, que vamos a orar para que le dé sabiduría a Dios, sino que ellos quieren que le ore para que le prospere el negocio, que le ore para que sane, que le ore para que tenga mejor sueldo, que le ore para que
le salga bien todo, ¿verdad? Pero no pide oración para que tenga sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, es muy importante. La sabiduría, hermanos, si no tenemos sabiduría, no nos vamos a salvar, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, que seamos sabios. Pero ¿cuál sabiduría vamos a saber? La sabiduría de Dios. Esta sabiduría, hermanos, la que está aquí escrita, ¿verdad? Que dice, hermanos, todo ahí está escrito, que dice que no pequemos, que guardemos los mandamientos, que el que quebranta un mandamiento no tiene parte con Dios, que si el justo peca por el pecado que cometió, por el pecado morirá, que Dios nos ha llamado a santidad y todo eso, ¿verdad? Todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, los pondrás en tu mente, los guardarás en tu mente y en ellos meditarás de día y de noche, ¿verdad? Entonces todo eso, hermanos, es lo que vamos a aprender, como la palabra de Dios nos dice, hermanos, que amemos a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Imagínense ese mandamiento, que amemos a Dios con toda nuestra mente. Estos mandamientos, hermanos, tienen una gran, ¿cómo le puedo decir, hermano? Tienen algo, pues, de que la gente no lo entiende, porque cuando la palabra dice, hermanos, que amemos a Dios con toda nuestra mente, ¿qué quiere decir? Que no vamos a tener otra cosa, otro pensamiento en nuestra mente, sino solamente la palabra de Dios, así como está escrito, que dice la palabra, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente y en ellos meditarás de día y de noche, al levantarte, al acostarte, al ir por el camino, al estar en tu trabajo, al estar en tu casa descansando, y de ellos le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. O sea, ¿qué dijo ahí? En ningún tiempo usted va a dejar de pensar sobre la palabra de Dios. De ahí no piensa en otra cosa del mundo. No va a pensar en nada del mundo, sino que solamente va a pensar en las cosas de Dios. Y así es como Dios, hermano, nos pide, ¿verdad? Para que seamos siervos de Dios, para que seamos hijos de Dios, para que ganemos la salvación, ¿verdad? De otra manera, hermanos, qué gracia tiene, hermanos, que nosotros andemos, pues, buscando de Dios y no nos gusta la palabra, nos gusta que nos engañen, y entonces, ¿qué somos, verdad? ¿Somos sabios o somos insensatos, verdad? Y un insensato, ¿cuál de las mujeres insensatas? Ellas no les fue bien, ¿verdad? Ellas perdieron, ellas no tuvieron, pues, el objetivo, pues, que ellas perseguían, ¿verdad? De salvarse, no lo lograron, ¿verdad? Y eso no tiene gracia, pues. La palabra dice que hagamos bien todo, ¿verdad? Que hagamos bien todo para que todo nos salga bien, o que corramos bien la carrera para que ganemos el premio, dice, ¿verdad? O quiere decir, hermano, que hagamos todo bien, dice, que hagamos para que el esfuerzo, pues, no sea en vano, ¿verdad? Sino que ganemos la salvación, ¿verdad? Así, hermanos, eso es, pues, lo que nosotros tenemos que entender, todos los evangélicos. Tenemos, pues, que tener esos conocimientos, ¿verdad? Y no vamos a andar, pues, esperando, pues, que nos prediquen de la manera que nosotros queremos, ¿verdad? Fíjense, hermano, que aparece ahí una parte de la Escritura que las personas que son las personas, pues, que no quieren someterse al mandamiento, dicen, ¿verdad? Que la palabra dice, ¿verdad? Que dicen ellos, ¿verdad? No me prediqué verdad, predicame mentira, dice, ¿qué dice, verdad? Y alguien va a decir, no, yo no he dicho así, dice, yo no he dicho que me predique mentira, ¿verdad? Pero no le gusta que le prediquen la verdad y se va para que le predican mentira. Allí está ellos, allí están, pues, confirmando eso, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, tenemos que tener sabiduría y tenemos que tener referencia por la palabra también, porque de otra manera no vamos a salir gananciosos, no vamos a salir con la de nosotros, ¿verdad? Con la idea de nosotros. Tenemos que ser obedientes al mandamiento, tenemos que admitir la palabra, tenemos que ser sabios, tenemos que escudriñar las escrituras para alcanzar ese conocimiento, ¿verdad? Y que todo nos salga bien, ¿verdad? No vamos a poder, hermanos, salir nosotros, ¿verdad? Gananciosos, creyendo, pues, de que a la manera de nosotros vamos a andar haciendo evangelio, ¿verdad? Sino que tiene que ser conforme a la Escritura. Bendito sea tu nombre, Señor.